canal Chévere Life. Hoy en este nuevo video te traemos unos datos muy importantes, porque ¿sabías que el mejor lugar para comprar tu Airbnb o casa rodante es en los Airbnb Show, así como estamos hoy? Mi nombre es Rockmary. Y yo Aquiles, así que quédate hasta el final de este video para que disfrutes de estas buenísimas ofertas, así que vamos. ¿Estás cansado de los altos costos de la vida en la ciudad? ¿Quieres libertad para viajar y vivir en cualquier lugar? Descubre cómo vivir en un Airbnb o autocaravana es la opción más económica para muchas personas en los Estados Unidos. Miles de personas han elegido esta forma de vida y en este video te mostraremos por qué. Vivir en un Airbnb o autocaravana es una opción cada vez más popular para aquellos que buscan una forma de vida más económica y libre. Con la creciente presión económica en los Estados Unidos, muchas personas están buscando alternativas a los altos costos de vida en las ciudades. Vivir en un Airbnb les permite ahorrar en alquiler, servicios públicos y mantenimiento del hogar. También les da la libertad de viajar y vivir en cualquier lugar que deseen. Y en este video te mostraremos las más nuevas y espectaculares para tu presupuesto, así que te invitamos a que te quedes hasta el final y disfrutes de esta exhibición. Bien amigos, ya te vamos a mostrar la primera opción de Airbnb o casa rodante. En este caso es una que es remolcable y hasta ahora es, según el primer sondeo, la más económica que hemos encontrado. Miren, ellos dicen que esta costaba $26.503 y que hoy, solamente hoy, cuesta $15.753 y tu mensualidad sería de $202. Bien amigos, primeras impresiones de esta Airbnb pequeñita, la verdad que está súper cómoda, 2 literas, una cama grandota, un comedorcito, una nevera, un top de granito, o lo que se me da granito, pero no es granito, es madera, una hornilla doble, un microondas y una nevera, y bastante bonito. O sea, para una pareja, yo me hago ver así como que en una pareja solteras que apenas están empezando en Estados Unidos, una mensualidad de $202, o sea, imagínense eso al mes. Dale que la estaciones en un parking para Airbnb y tengas que pagar por lo menos $300 o $400. Ya por ahí serían más de 500. Sigue siendo más barato que unas rentas de una casa o un apartamento en Estados Unidos. Así que dale los servicios de agua y luz, súmale como $150 más. O sea, la verdad es que sigue siendo más económico para alguien que está empezando en Estados Unidos a vivir. Un Airbnb sería una mejor opción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Te mudarías tú con tu pareja a un Airbnb? Bien, amigos. Y para vacacionar, imagínense que aquí 2 personas, obviamente papá y mamá. Aquí, aunque no lo crean que es el comedor, también entra una persona muy cómoda o 2 personitas apretaditas, porque esta es una C convertible. Y por supuesto aquí tenemos 2 literas que son individuales. Así que ya por lo menos vayan viendo la cuenta que aquí fácil y cómodamente 6 personas entran. Así que, ¿qué tal? Buena opción, empezandito el show. Así que sigamos. Bien amigos, esta segunda opción que vamos a visitar cuesta $20.649 y la mensualidad serían $256, así que acompáñenme para que disfruten adentro. Bien amigos, en esta Airbnb, que se parece un poco a la que vimos de $15.000, esta cuesta $20.000. Déjenme decirles que la diferencia es que esta tiene como una parte extensible, es decir, el pasillo es mucho más amplio, pero tiene literalmente la misma distribución. Tiene una cama, pero esta vez ya un poquito más amplio. De hecho, tú puedes poner aquí una cortina rodante y ya ahí tienes como un poquito de privacidad. La otra cosa es que tiene obviamente esto, pero lo tiene un poco más alto. Aquí esto se convierte en cama, aquí caben literalmente 2 personas, a diferencia de la otra que tal vez cabía una, y esta tiene su microondas, su espacio, tiene también 2 hornillas para la cocina, tiene esta litera que son 2 personas más y obviamente el baño y la nevera. Lo mejor es que esta tiene tal vez esto más disimulado y está así como con el mismo acabado de los gabinetes, así que se verían ustedes viviendo aquí en este Airbnb literalmente de vacaciones para 6 personas o viviendo tal vez hasta para una familia de 4. Bien, y seguimos con las Airbnb pequeñitas o la más económica. Esta es la Independence Drive y empezamos con los precios. Obviamente antes costaba $29.000 y ahora está en $19.890 y la mensualidad va a ser de $247 al mes. Y nos estamos dando cuenta, aquí podemos leer que si necesito saber cuánto es el down, es el 10% de down payment. Está chiquitico aquí, pero es
el 10%. Así que ya saben, amigos, tienen que hacer su cuenta y calcular cuánto sería el 10% de $19,000. Sacando cuenta rapidito, el 10% de ese que van a pagar por el down payment es $1,999.90. 2,000, vamos a redondear en 2,000, pero es 1,990. Así que, ¿qué les parece ese down payment por literalmente un mini apartamento? Pues ahora acompáñenos a hacer el tour. Toma. ¡Wow! Bien, amigos, y la verdad que las primeras impresiones son espectaculares. Aunque no lo crean, esto que está aquí detrás de mí no es una pared, es una cama. Esto se saca, se extiende y se pone aquí. Este couch, que también tengo en forma de U, también se desmonta, me imagino que son partes de los colchones. Y miren esta cocinita espectacular que tienen aquí. 2 hornillas a gas, por supuesto. Aquí miren, tiene su tapita para el lavaplatos, para seguir. Aquí tenemos unas storage. Aquí tiene su mesa de planchar para lo que le gusta planchar. Y esto que tiene aquí es el comedor que está escondidito aquí guardado. Lo que parece aquí una mini nevera. Esto es como que el microondas. No, esto es la nevera. Mira qué tal la nevera. Es parte de la nevera que tenemos aquí. Aquí tenemos los filtros de aire acondicionado. Vamos a ver qué tal el baño. Wow, el baño es bastante espacioso. Bastante grande. Tenemos más gabinetes aquí. Un lavamanos. Obviamente el trono y una ducha espectacular. Bien, amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de Airbnb Casa Rodante para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis, es la mejor opción para que tú puedas seguir viendo además videos tan informativos como este y de todas nuestras aventuras. Así que recuerda activar allí también la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos uno de esos videos espectaculares y no te los pierdas. Bien, un detallito que nos acabamos de dar cuenta es que este Airbnb que nos acabamos de salir es solo para pareja. La verdad, porque no tiene la litera, no tiene otra forma de tener más gente ahí, o sea que eso es literalmente más privado que cualquier otra que las que vimos anteriormente. Así que, ¿qué les parece? ¿Se meterían en una de estas o prefieren las más grandes? Bien, amigos, vamos a mostrarles esta otra opción. Ya yo no les voy a contar si es la segunda o la tercera porque simplemente les vamos a mostrar diferentes opciones porque son muchísimas. Esta cuesta $24,953 y la mensualidad sería $273, pero lo que nos acabamos de dar cuenta es que ya está vendida y la verdad es que es una opción espectacular. Tiene cocina afuera, tiene un cuarto independiente y vamos adentro para mostrarle todo lo que está porque está súper estupendo. Ya estamos entendiendo por qué ya esta está vendida y es que el precio está espectacular y las dimensiones están buenísimas porque tiene un cuarto privado de este lado. Tienes para poner aquí, mire, vean el cuarto privado con toda su depósito, sus espejos. Tiene aquí un stand, tú sabes, para el TV, todas las cosas de sonido. Lo que me encanta es que tiene corneta. El comedor, que es bastante espacioso, ahí caben creo que hasta 8 personas, se puede convertir en una cama también para 1 o 2 personas. La cocina es más completa porque tiene 3 hornillas. El espacio es más grande para tú preparar. Tiene microondas, tiene obviamente la nevera, como esta que está aquí, que es un poquitico más grande y lo mejor es que aparte de los más espacios para almacenamiento, miren, ahí está una niña ya disfrutando porque aquí caben hasta 2 niños o 2 personas o un adulto y un niño y aquí caben 2 más, es decir que caben 2, 4, 6, 8 personas pueden estar aquí y por supuesto el baño, que no podemos dejar de mostrarles que este es mucho más grande. Miren esta ducha y asemeja este plástico como que fuera una especie de terracota o cerámica. Definitivamente este estilo de vida, amigos, está calando mucho y yo creo que muchas personas, no solo en el pasado, sino que ahorita, en este año 2023, donde la recesión creo que está apretando un poco más, van a seguir escogiendo este estilo de vida. ¿Ustedes escogerían ese estilo de vida? Déjenme acá abajito sus respuestas en los comentarios. Habíamos mencionado que esta tenía una opción de cocina afuera y es que es una cocina literalmente, miren, también es a gas y se puede guardar, miren, esto de alguna forma se debe guardar así y se mete allá adentro, tiene un pequeño lavamanos y una nevera, así que si quieres cocinar algo que a lo mejor esté soltando muchos olores, lo cocinarías aquí afuera. Recuerden el video anterior, si no lo han visto, vayan a verlo, que está espectacular. Cuando le estábamos mencionando o explicando que habían unas para camping y unas para road trip. Este modelo que le estoy mostrando y la toma anterior le mostré la suspensión porque este es un modelo para road trip. Mira, es más duro, es más rústico. Mira el acero que tienen para soportar golpes, como que pegaran contra piedras, contra palos. Mira, esto es más acero y la suspensión está especializada solo para ir para campo traviesas, mucho más fuerte. Mientras se dan cuenta que las otras que les hemos mostrado son neumáticos más sencillos. O sea, no hay una suspensión retráctil como un carro 4x4. Así que tengan eso en mente cuando quieran comprar un Airbnb y para qué la quieren, ¿ok?
esas tomas que le acabamos de mostrar es desde la de Road Trip, así que le vamos a dar el precio para que lo tenga. Cuesta $32.000 y la mensualidad sería de $344 al mes. Pero ya saben la diferencia entre una y la otra, así que si quieren vamos a entrar un momentico para que la vean. Como pudieron apreciar en la toma anterior, la verdad que es súper pequeña porque recuerden que eso es para ir más campo traviesa como para las montañas. Mira, aquí tenemos un lavamanos, obviamente tenemos microondas, una neverita pequeña, los controladores climáticos están aquí, más depósitos. Miren, tenemos un bañito bastante compacto, como lo pudieron ver, aquí está el trono, aquí está el lavamanos y una cama independiente que está aquí. Un detalle con esta es que no tiene cocina, solo microondas, así que tendrías que tener tu comida preparada o comida precalentada. Bien amigos, y un datito que tienen que saber es que si ustedes van a comprar un Airbnb, hay, sí se puede decir, dos opciones, las nuevas, que pueden ser de años anteriores o del año donde estamos, como este 2023, o las que son usadas, o sea, las que son como que ya tuvieron un dueño, como dice aquí, pre-owner. Y entonces aquí está la opción de que tú le puedes preguntar a cualquier representante, porque ellos también tienen esas opciones, tal vez no aquí a la exposición, pero te pueden dar toda la información de cuánto cuesta. Esta otra opción es tal vez un poco más elevado de precio, pero es que tiene dos puertas de acceso o de salida, como quieran, y nunca habíamos visto una así. Esta cuesta $41.378 y la mensualidad sería $436 mensuales, así que vamos a ver cómo es por dentro. Por aquí por dentro está espectacular, pero como siempre le vamos a dar como algunos pros y contras. Que me encanta que es súper espaciosa. Imagínense que tienen una cocina aquí súper amplia con 3 hornillas, microondas, cocina, y el comedor está espectacular. Pero si te pones a ver, esta solamente sería para comer 4 personas. Obviamente aquí se convierte en cama para 2, pero en este caso no tiene otro sofá cama o litera, sino que tiene 2 sillas reclinables. Y para este lado, entonces tiene la nevera, pasillo con almacenamiento, el baño, que ahí se los va a mostrar aquí, porque la verdad es que es un poco incómodo tener la puerta en el pasillo. Y de este lado, que es donde está la otra puerta para salir o entrar, es la habitación. Me gusta que la habitación es bastante como privada, pero yo siento que por el precio creo que hay otras opciones que se las vamos a mostrar. Y otra cosa que tienen que estar pendientes, y esos son los datos que ustedes tienen que estar así súper pila por el precio y las comodidades que le ofrecen. En este caso, esta no tiene tampoco cocina externa y solamente tiene solo para el depósito. Así que ustedes tienen que manejar esas opciones comparando precios y comodidades y las que te ofrece un Airbnb. Bien, aquí le encontramos otra opción más económica y con más amenidades que la que le acabamos de mostrar. Cuesta $36.723 y la mensualidad sería $390. Y para empezar les puedo decir que tiene cocina externa o en este caso una parrillera, así que definitivamente se lleva ahí unos puntos positivos, además de tener una neverita en el lado de afuera. Así que definitivamente son opciones que tienen que ver, así que vamos adentro. Por una de las puertas de acceso tenemos la habitación principal y me encanta porque el colchón, para empezar, está bastante confortable y obviamente es bastante privado, además de todo el espacio de almacenamiento que pueden tener. ¿Y saben qué otra cosa que me encanta? Miren, tienen allí una ventanita para disfrutar, además de esta que está aquí, así que vamos a mostrarle ahora más adelante. De este lado está súper amplia, mira, nevera, cocina mucho más amplia, me encanta todo el espacio del pasillo y miren, comedor que se puede convertir para 2 camas y un sofá cama, o sea, otra persona o 2 personas más. De este lado tienen todo el televisor, chimenea, entrando tiene un store, que eso se agradece muchísimo y creo que esto es como una, tal vez o algo del aire acondicionado o una caja de seguridad. Me encanta que tiene para 4 personas más o 4 niños porque tiene unas literas aquí dobles y obviamente el baño que miren, aquí les va a entrar y está espectacular y tiene un tragaluz divino, así que definitivamente creo que esta opción está más espectacular que la anterior. ¿Ustedes qué opinan? Bien amigos, y este modelo que estamos viendo aquí cuesta $33.500 y la mensualidad es $358 al mes, o sea que es mucho más económica que la que vamos a mostrar anteriormente, así que vamos a ver qué tiene para ofrecer, pero la verdad es que el precio está muy bueno.
entrando, lo primero que me asombra es el tamañote del baño. Miren, me estoy arrinconando en una esquinita para que Romaría haga un paneo completo. Inclusive tenemos storage dentro de la misma al lado de la ducha. Miren la duchota, espectacular. Wow, mira, tiene un storage como el anterior también aquí, muy grande, bastante amplio. Miren, un storage para poner tu comida, obviamente ese es el laundry. Y obviamente la sala, que miren lo espectacular de la sala, muy parecida a la anterior, pero tiene sus plus, amigos, la verdad, nevera de color oscuro. Mira, hornilla de 3, ¿ok? Una cocina de 3. Aquí tenemos microondas, un extractor, más gabinetes, obviamente el comedor y una sofá. El cuarto principal que está acá adelante, miren, bastante grande. Y tiene, mira, tienes un closet. ¿Qué tal? Y el colchón se nota que es calidad. Amigo, la verdad que esto también tiene sus buenas plus. No lo dejaremos. Aunque mira, tiene detallitos, mira. Detalles de construcción. Oye, hay una goma aquí que no me cuadra. Detallitos que no nos dimos cuenta en el anterior es que esto es un sunroom. Mira que esto negro que está aquí es una base. Aquí tiene para conectar los HDMI, USB o vía Bluetooth. Mira, conexiones auxiliares. Aquí tienes todos los controles de la cocina, o ¿qué es esto? La chimenea. No, los controles de la chimenea y controles del equipo de entretenimiento. Mira, acondicionado. La verdad es que está espectacular. Esta la vamos a empezar aquí desde la habitación porque esta está súper frecuentada, y es porque el precio es $55,000 y la mensualidad es 423. Pero ya van a ver lo maravilloso que ofrece esta Airbnb. Primero, esta habitación espectacular con unos acabados de madera bellísimos, y allá una ventana que si estás en unas montañas o en una playa definitivamente te va a encantar esa vista, además de la de los lados. Esta sería la primera habitación. Ahora en este lado, si se puede decir, en la parte del medio está la cocina, comedor y sala. Aquí está toda una cocina completa, espectacular, con todo. Nevera, cocina, microondas, obviamente el lavaplatos, perdón, y una encimera y mucho espacio para almacenar. De este lado está el comedor, que aquí caben hasta 8 personas, pero recuerden que esto también se convierte en cama, y ahí van 2 personas más. Y de este lado tenemos la sala. 2 muebles que son extendibles y obviamente televisor, equipo de sonido y además una chimenea. Y miren este baño espectacular, que lo que me encanta es que si están acampando en un área así bien charcosa, pues pueden entrar y salir por el baño sin estar ensuciando, y está súper completo. Miren de este lado, la ducha está súper buenísima. Ahora hay otro espacio que les vamos a mostrar, porque ese sería el área de los niños. Y ahora esta otra habitación, que sería la habitación de los niños. Miren todo este espacio para niños. Aquí caben 2 niños, aquí cabe 1 más y aquí caben 2 más, porque aunque este es un mueble cama, o sea, un sofá cama. Así que aquí sería la habitación de los niños. Y lo mejor de este Airbnb es que tiene entretenimiento en la parte de afuera. Tiene para tu cocinar, tiene un televisor, tiene una neverita y también un lavamanos. Miren, ustedes pueden abrir ahí, y tiene además todo el sistema de sonido que puedes disfrutar en la parte de afuera. Así que definitivamente este Airbnb tiene mucho potencial por tan solo, ¿cuánto era? $55,000. Si no, me lo corrigen allá abajito en los comentarios. Bien, amigos, esta que la vamos a mostrar obviamente es una de tipo camión, de la que se conduce, y la verdad que está lleno. Miren, entrando está un comedor, una sala literalmente, el área de choferes, arriba también se puede dormir alguien. Mira, se pone a ver, es una cama. El precio está en $118,000, la verdad, y la mensualidad serían $911 al mes. ¿Qué les parece? Está un poquito caro. Aquí está la sala. Este es un sofá cama, obviamente. Tenemos una cocina espectacular con un tope aquí que se puede mover, nevera. Este es como el área de comedor, no, de cuarto. La verdad es que está espectacular. Baños, vamos a ver los baños acá. Un baño bastante relativamente grande, bastante cómodo, amigos, la verdad. El cuarto está bastante grande. Tenemos aire acondicionado, un área de entretenimiento y bastante depósito. Una cama decente, la verdad está bien. Yo lo considero muy bueno. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece este por el precio que tiene? Bien, amigos, y por supuesto no podíamos dejar de ver un autobús de estos inmensos para solamente que ustedes vean, porque la verdad decir el precio va a ser como un poquito exagerado, pero miren la belleza entrando. Tenemos un televisor aquí, miren el área espaciosa de comedor y cuarto, y la verdad el precio está
en $300.000 y una mensualidad de $2.333. Y la verdad que la área de sala está espectacular. Miren, tenemos una chimenea aquí eléctrica, obviamente, un espejo bastante. Y miren la espectacular cocina que tiene esto, que es eléctrico, obviamente. Miren todos los topes que tenemos aquí, espectaculares, más gabinetes. La verdad está full. Miren esta, todos los controles son touch, son inteligentes. Ahí tenemos los filtros y miren el baño. El baño está espectacular, la verdad, full equipado. Me encanta. Y miren este cuarto principal, que es lo único que vemos que para solamente sería para una pareja, no es para una familia. Pero está muy bien, bastante grande, bastante amplio y con materiales de alta calidad. Esto sería un autobús de lujo. Bien amigos, esta última opción que les vamos a mostrar cuesta $43.000 y la mensualidad sería $381 mensual. Y esta definitivamente parece un apartamento así súper lujoso porque tiene maderita. Me encanta que tiene aquí la habitación aislada para su papá y su mamá. Y por aquel lado tienen toda la cocina. 3 hornillas, todo el almacenamiento. Me encantan los colores, están súper lindos. Y por supuesto, aquí esto es extendible para que duerman 2 niños. Y aquí también puede dormir otro bebé. Que me encanta que el comedor también es bien aceptable. Aunque este creo que no se convierte porque esta mesa no se mueve. Así que aunque no tiene capacidad para 8 personas, definitivamente, inclusive el baño está espectacular. Miren con los detalles. ¿Qué tal les parece? Es amplio, tiene hasta 2 mini lavamanos, pero los tiene. Y pagarían entonces $381. ¿Cambiarían ustedes su estilo de vida por una Airbnb como esta? Les vamos a contar una historia, o más prácticamente unos tips que nos acaban de dar una pareja de un dominicano y una cubana que tienen sus niños y ellos ya vivieron esa vida. Y lo más resaltante es la posición que nos dieron acerca de los precios. Ellos dicen que tenían una que la vendieron en aproximadamente $40.000, pero que ahorita está en venta en casi $65.000. El primer tip que nos dieron es: no es un buen momento para comprar. Sin embargo, si tú eres nuevo, pues tienes estas opciones de ver. Lo mejor es que nos dieron tips acerca de más o menos cuánto sería el costo de pagar en los sitios de camper. Y puede ser desde $20 hasta 150, 180, porque eso va a depender de las amenidades que te ofrezca el sitio de camper. Pero definitivamente dicen que es una vida espectacular, que lo recomiendan al 100%, así que son cosas que deben tener presente y obviamente si lo sabemos de expertos. Y otro dato que nos dieron ellos es que los materiales de estos equipos son muy delicados, así que a la hora que tengas esto, como son prefabricados, se pueden romper muy fácil, así que tienes que tener mucho cuidado, especialmente cuando yo le comenté que lo queríamos rentar en Airbnb, maybe cuando no lo usáramos. Me dicen, mira, eso depende también del tipo de personas que vayan a vivir ahí o vayan a estar ahí, porque no todo el mundo cuida lo que uno tiene. Y lo que nos dijeron sobre el precio es que recuerden que la recesión viene aumentando y los precios van a caer, tanto de las casas que bajaron un poquito, las Airbnb, al momento que la gente ya dejó de comprar hace rato, van a bajar mucho más, y eso es lo que están esperando ellos para comprarla a un mejor precio. La verdad, es buena estrategia. ¿Ustedes qué opinan? Dejen aquí en los comentarios. ¿Sería buen momento de comprarlas ahorita o vamos a esperar que la recesión le tumbe más el precio y la compramos más baratica? Y desde esta Airbnb que nos pareció espectacular y súper moderna, queremos agradecerles por llegar al final de este video y por supuesto recordarles que si no se han suscrito a nuestro canal no olviden suscribirte, es totalmente gratis, y además activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de cosas maravillosas como la Airbnb. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.